recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol de la mañana se colaba por las persianas de nuestra habitación, tiñendo el ambiente de un color dorado engañoso. Mi vida, en aquel entonces, era lo que yo consideraba un pilar de estabilidad y felicidad. Estaba casado con Ana, mi amor de la universidad, desde hacía casi 15 años. Nuestro matrimonio, aunque ya no tuviera la pasión desenfrenada de los primeros meses, se había transformado en una rutina cómoda, llena de un entendimiento tácito, y yo creía, de una confianza inquebrantable. Éramos de esas parejas que se conocen con una sola mirada, que terminan las frases del otro sin esfuerzo. Teníamos 2 hijos maravillosos, un hogar que habíamos construido con tanto cariño, y una lista de planes a largo plazo que nos ilusionaban. Todo parecía estar en su lugar, cimentado con años de esfuerzo, de complicidad y, sobre todo, con la convicción de que nuestra unión era a prueba de cualquier adversidad. Jamás habría imaginado que la mayor amenaza vendría de un lugar tan cotidiano, tan aparentemente inofensivo, como una pantalla de teléfono. Ana y yo siempre habíamos tenido una regla no escrita: la privacidad en los teléfonos. No era por desconfianza, sino por respeto. Cada uno tenía su espacio, sus conversaciones con amigos, su mundo digital. Y yo, ingenuo de mí, nunca sentí la necesidad de cruzar esa línea. Pero en los últimos meses empecé a notar pequeños cambios, casi imperceptibles al principio, pero que con el tiempo se convirtieron en un murmullo constante en mi mente. Ana empezó a estar más pegada a su teléfono, más de lo habitual. Siempre lo tenía cerca, incluso en la mesa de la cena o cuando estábamos viendo una película juntos. Si yo me acercaba, su pulgar se movía con una rapidez sospechosa, bloqueando la pantalla o cambiando de aplicación. Era como si guardara un secreto, una joya preciosa que no quería compartir. Al principio lo atribuía al trabajo, a sus grupos de amigas, a las redes sociales. Está estresada, me decía a mí mismo. ¿Necesita desconectar? Pero luego los detalles se hicieron más evidentes. Empezó a reírse sola mientras escribía mensajes, una risa que no compartía conmigo, una risa que sonaba cómplice. Se excusaba para ir al baño con el teléfono o se quedaba hasta tarde en el salón, supuestamente, poniéndose al día con las noticias o terminando un informe. Sus ojos brillaban de una manera diferente, con una chispa que yo no veía en nuestras interacciones desde hacía mucho tiempo. Me preguntaba si era yo, si me estaba volviendo paranoico. La duda, una pequeña semilla apenas perceptible, comenzó a plantarse en mi mente. Una sensación incómoda, un roce sutil de desasosiego que me negaba a reconocer. Después de todo, era Ana. Mi Ana. La mujer con la que había compartido cada fibra de mi vida, mis sueños, mis debilidades, mis silencios. La idea de que ese brillo en sus ojos no fuera para mí, de que esas risas ocultaran algo más profundo, era impensable, una traición a la esencia misma de lo que éramos. Pero, como me daría cuenta de la manera más cruel, a veces lo impensable es precisamente lo que ocurre, y lo que crees que es una inofensiva costumbre digital puede convertirse en el preludio de la peor pesadilla. ¿Quieren saber cómo una simple pantalla de teléfono comenzó a destapar una verdad devastadora? La respuesta es mucho más oscura de lo que imaginan, una revelación que cambió mi mundo para siempre. La obsesión de Ana con su teléfono se convirtió en una presencia constante, una sombra que se alargaba y se hacía más densa en nuestra casa. Era como un tercer miembro invisible en nuestra relación, pero uno que acaparaba su atención de una manera alarmante. Ya no era solo para revisar las redes sociales o contestar mensajes, había una urgencia, una necesidad palpable de estar conectada, de proteger ese mundo digital de mi mirada. Yo, que siempre había sido un hombre tranquilo y confiado, empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que ella tomaba el dispositivo. Recuerdo una noche en particular que se grabó a fuego en mi memoria,
como un tatuaje doloroso. Estábamos cenando en silencio, una de esas cenas que se habían vuelto comunes, y ella tenía el teléfono boca abajo a su lado. De repente, vibró. Un patrón de vibración diferente, no el de una notificación normal. Ella lo tomó con una rapidez que me pareció ensayada, miró la pantalla con una media sonrisa que no me dedicó, y luego se excusó para ir al baño, llevándose el teléfono consigo. Se tardó más de lo usual. Cuando regresó, sus ojos brillaban de una manera extraña, casi culpable. Ese incidente me golpeó. No era una simple distracción, era un secreto. Mi mente, antes tan ajena a la desconfianza, empezó a trabajar horas extras. Comencé a prestar más atención a los detalles que antes ignoraba por completo, pequeños gestos que ahora se sentían como golpes de martillo. Noté que Ana borró el historial de llamadas y mensajes de forma más frecuente. Si alguna vez le pedía su teléfono para buscar algo rápido, una receta, una dirección, ella dudaba un segundo, y si lo hacía, siempre me lo entregaba abierto en una pantalla neutral, como la de inicio o una aplicación inofensiva. Las casualidades se volvieron demasiado frecuentes. Coincidencias de horarios, salidas urgentes que antes no existían. Y cuando le preguntaba por sus días, sus respuestas eran evasivas, demasiado generales, como si estuviera recitando un guión ensayado y memorizado. Bien, lo de siempre, ya sabes, las cosas de la casa, algunas gestiones. Pero lo de siempre se sentía hueco, carente de la autenticidad que siempre había caracterizado nuestras conversaciones, nuestras confidencias. Las pequeñas grietas en la fachada empezaban a aparecer por todas partes, y yo ya no podía ignorarlas. Una noche, la fatídica noche que lo cambió todo, el destino, o la cruel casualidad, quiso que ella se quedara dormida profundamente, con el teléfono desatendido en la mesita de noche. La pantalla se iluminó de nuevo con ese patrón de vibración inusual. La curiosidad, una fuerza incontrolable que superaba cualquier respeto por la privacidad, me consumió por completo. Me armé de valor y lo tomé con manos temblorosas. La pantalla reveló un mensaje de un número desconocido, no registrado en sus contactos, pero con un nombre guardado, mi rey. Decía: gracias por la tarde, princesa. Eres increíble. Ya quiero que volvamos a vernos, te extraño. La palabra princesa me golpeó como un rayo. Sentí un frío glacial recorrer cada fibra de mi cuerpo. Princesa. ¿Mi princesa? Id mi rey. ¿Quién era ese mi rey? La sangre se me heló en las venas. Las piezas de ese rompecabezas macabro empezaron a encajar, no de la manera que yo quería, sino de la más dolorosa y devastadora. Los gestos, las risas secretas, las casualidades, las excusas. Todo cobraba un significado oscuro, siniestro y aterrador. Me quedé despierto toda la noche, con los ojos fijos en el techo, sintiendo como mi mundo se desmoronaba en silencio. ¿Sería posible? ¿Ella? ¿Mi Ana? ¿Con alguien más? Y lo peor de todo, cuántos secretos guardaba ese pequeño aparato en sus entrañas digitales. La respuesta, como se imaginan, no solo destruiría mi matrimonio, sino también la imagen que tenía de mí mismo, de nuestra familia y de la vida que habíamos construido con tanto esmero. Lo que sucedió después, cuando la verdad salió a la luz, fue una caída libre hacia el abismo de la desesperación. Estaba a punto de presenciar la traición más grande de mi vida, una traición que había estado oculta en la palma de su mano. La mañana siguiente a esa noche de insomnio y revelaciones fue un auténtico tormento. Me desperté exhausto, con una sensación abrumadora de irrealidad. Miraba a Ana, que dormía tranquilamente a mi lado, y la veía con otros ojos. Esos ojos que una vez amé con locura y en los que confiaba ciegamente, ahora me parecían los de una completa extraña.
Cada gesto, cada palabra que salía de su boca, cada una de sus sonrisas habituales, ahora tenía un doble sentido, un tinte de falsedad que antes no percibía. La sospecha, que había sido una pequeña voz en mi cabeza, se había convertido en una certeza aplastante, en un peso insoportable sobre mi pecho. No pude ir a trabajar. Le dije a mi jefe que no me sentía bien, que tenía una fuerte jaqueca, casi migraña, y que necesitaba un día libre. Ana, con una preocupación que ahora me parecía el colmo de la hipocresía, me ofreció hacerme un té caliente, acariciando mi frente con la misma mano que, quizás, había escrito esos mensajes al mi rey. Era una actuación perfecta. Lo sabía. Decidí que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en esa agonía silenciosa que me carcomía por dentro. Necesitaba pruebas, algo innegable, algo tan contundente que ella no pudiera negarlo, que no pudiera retorcer la verdad a su conveniencia. Necesitaba ver la realidad, por muy dolorosa que fuera, para poder empezar a curar esta herida que ya se sentía profunda en mi alma. La observé durante todo el día, cada uno de sus movimientos, cada vez que miraba su teléfono. Y entonces ocurrió. Dejó su teléfono cargando en la sala y salió al jardín a contestar una llamada que, según dijo, era urgente, y del trabajo. Mi corazón, que ya latía desbocado y errático, se aceleró aún más. Era mi oportunidad. La última. Con un temblor que me recorría de pies a cabeza, tomé su teléfono. Respiré hondo, tratando de prepararme para lo que fuera a encontrar. La pantalla estaba desbloqueada. Y ahí estaban. Mensajes. Largas conversaciones que se extendían por meses, incluso años, con un contacto guardado como trabajo. Pero el contenido. El contenido no era de trabajo. Había fotos. Selfies de ellos dos, abrazados, sonriendo de una forma que nunca me sonreían a mí. Vídeos cortos donde se besaban, audios con mensajes susurrados de amor y deseo. Apodos cariñosos, planes detallados para verse cuando yo no estuviera en casa, excusas elaboradas para mis viajes de trabajo o mis noches con amigos que ellos usaban para sus encuentros. Quejas sobre mí, comentarios despectivos sobre mi rutina, mi falta de chispa y mi ingenuidad, y elogios desmedidos hacia su conexión especial, una conexión que, según ellos, era más profunda y significativa que la mía. Cada palabra que leía era una puñalada directa a mi corazón, un trozo de mi alma que se desgarraba con cada línea. Las imágenes. Las imágenes me hicieron sentir náuseas, un asco profundo que subía por mi garganta. Los veía a ellos, riendo, besándose, en lugares que yo creía que solo nos pertenecían a nosotros, incluso en nuestra propia cama, cuando yo estaba de viaje. Era indiscutible. Era real. Era mi esposa. Y era un extraño, alguien que se había infiltrado en nuestras vidas bajo el velo de la rutina y la confianza. El aire se volvió denso, irrespirable. Las paredes de la sala parecían cerrarse a mi alrededor, asfixiándome con la verdad. La rabia, el dolor, la humillación, la incredulidad. Todo se mezcló en un cóctel explosivo que me quemaba desde adentro, dejándome sin aire, sin voz. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pude ser tan ciego, tan estúpido, tan ingenuo, tan confiado? ¿Cómo pudo tener la desfachatez de hacerlo tan descaradamente, tan cerca de mí, de nuestros hijos, en el hogar que construimos juntos, en el santuario que se suponía era nuestro? La imagen se grabó a fuego en mi mente, una fotografía cruel y permanente de la traición más abominable. El dolor era tan intenso que me costaba respirar, que sentía un peso inmenso sobre mi pecho, como si una roca me aplastara. Antes de seguir, quiero pedirles un momento de su atención. Me gustaría pedirles de todo corazón que se suscriban al canal. Mi objetivo, mi gran meta, es llegar a 5.000 suscriptores.
Cada suscripción es un paso más hacia ese sueño y me ayuda a seguir compartiendo historias. Gracias de antemano. En ese preciso momento, cuando mi mundo se estaba derrumbando en 1000 pedazos, escuché el sonido de la puerta corrediza del jardín abriéndose. Era ella. Había vuelto. La miré. Sus ojos, que antes habían sido la ventana a su alma, el reflejo de nuestro amor, ahora me parecían los de una completa extraña, llenos de una aparente inocencia que sabía que era una farsa. No pude articular ni una sola palabra. La verdad, brutal y desnuda, estaba ahí, en la pantalla del teléfono que sostenía con manos temblorosas, y en mi mirada, que ya no podía ocultar el dolor. Y su reacción, la forma en que intentó manipular la situación, la patética excusa que intentó dar, fue el golpe final que me demostró hasta dónde podía llegar su engaño, su crueldad, su desprecio por todo lo que habíamos construido. Lo que se desató en esa sala fue un infierno, una explosión de dolor, recriminaciones y lágrimas que aún resuena en mis oídos. Pero la historia no terminó ahí. Lo que me esperaba y lo que ella intentaría hacer después para salvarse a sí misma, para justificar lo injustificable, sería mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La intriga apenas comenzaba. Ana entró a la sala y, al verme con su teléfono en las manos y la pantalla aún iluminada con la evidencia de su engaño, su rostro se descompuso en una máscara de pavor. Palideció al instante, como si toda la sangre se hubiera drenado de su cuerpo, dejándola inerte. Por un momento, no dijo nada. Solo una mirada de horror de haber sido descubierta en la más cruel y patética de las trampas, una trampa que ella misma había tendido. Luego, como un acto reflejo, las lágrimas brotaron de sus ojos, una catarata incontrolable que empapaba sus mejillas, acompañada de sollozos histéricos y balbuceos incomprensibles. Cayó de rodillas, con las manos juntas en señal de súplica, pidiéndome perdón una y otra vez, entre frases fragmentadas y sin sentido. No fue mi intención, Juan. Lo juro. Es que...